estamos nuevamente con un café con raíces, con aroma A Torá. a Torá. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos felices que nos acompañen una vez más para poder estudiar esta aliyá. Estamos estudiando la parashá Pekudei, la aliyá 7, Claro, que significa, ¿cierto?, las cuentas de... las cuentas de. Vemos cómo Moisés dio cuenta de todos los gastos que había incurrido, ¿cierto?, para la construcción del tabernáculo. Claro, y acá, ¿cierto?, en resumen, en cierta manera, es ver todo lo que el Eterno le ordenó a Moisés, ¿cierto?, contar en cuanto a la obra, ¿cierto?, física que había hecho, y también todo lo relacionado, ¿cierto?, con las vestiduras sacerdotales, que son importantes. Sí, pues esta parashá nos deja muchas enseñanzas muy importantes para nuestra vida hoy, ¿verdad? Exacto. Así que vamos a orar. Vamos a orar antes de introducirnos Exactamente. en la lectura y el estudio de la palabra. Exacto. Ya, oremos. Padre amado, en esta hora, Señor, estamos delante de su presencia y queremos, Señor, en primer lugar, pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, Señor, por nuestros todo aquello, Señor, que ofende y que va en contra de la Torá, Padre amado, de sus mandamientos, Padre celestial. Queremos llegar delante de su presencia, Señor, con un corazón constrito y humillado y con nuestras manos limpias, nuestros pies limpios, Padre amado, para entrar delante de su presencia tal cual como, Señor, lo hemos visto durante toda esta parashá, Señor, que está culminando el día de hoy. Rogamos nuevamente, Señor, por Israel, para que usted, Señor, sea teniendo en misericordia a ese pueblo, Padre amado, para que ellos vuelvan su corazón, Señor, al Eterno, y sobre todo, Señor, para que muchos podamos, Señor, también ser parte de este pueblo, Señor, cuando usted venga a buscarnos, Padre amado. Señor, gracias por todo lo que usted hace y hará en nuestra vida. En nombre de Yeshua, amén. Amén, amén. Bueno, y antes de introducirnos en la porción misma de hoy, podemos ver algo muy importante con respecto a las vestiduras sacerdotales como un recuento, ¿verdad?, de la parashá de esta semana. Correcto. Porque vemos algo que es muy importante y que está relacionado en la vestidura sacerdotal con lo que encontramos en el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, que lo encontramos en Primera de Pedro 2.9, en Efesios 6, en Isaías y en Éxodo. Estos versículos están todos relacionados con Éxodo 12, ¿ya? Que ya lo estudiamos, ¿cierto? Cuando el Eterno le dice al pueblo que salgan de Egipto, ya pusieron la sangre en el dintel de las puertas, ¿cierto? Ya van a comer el cordero y lo deberán comer, dice, con las mismas instrucciones de lo que vemos en Efesios 6, que debían comer el cordero estando listos, calzados los pies, cubiertos con la justicia misma del Eterno, para ellos poder salir al desierto con rumbo a la tierra prometida. Vemos cómo Éxodo 12 está muy relacionado con Efesios 6. Sí, pues nosotros debemos tener que lo que siempre hemos dicho, lo que fue, será. O sea, no hay nada escrito, ¿cierto? Que no hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra. Entonces, entendemos que con Moshe hubo un éxodo y con Yeshua es el otro éxodo. Por lo tanto, indudablemente está todo relacionado. ¿Ya? En esta palabra de Efesios, Pablo nos dice que siempre debemos tener la armadura de Dios. Que siempre la verdad vaya sobre nuestros lomos. Debemos tener la verdad por delante. Yeshua es la verdad, sí, ¿cierto? Así lo aprendimos, en hebreo es la Emet. Yeshua es la Torá viviente. Y dice la palabra que debemos ceñir nuestros lomos de la verdad, sin salirnos de la escritura ni a derecha ni a izquierda. Claro, si nosotros nos ponemos a analizar, ¿cierto? Hemos sido criados, nosotros igual, en una doctrina en la cual, ¿cierto?, en la armadura de Cristo, como sale allí. La armadura de Dios, como dice la palabra. Exactamente, pero la armadura de Dios, ¿cierto?, es algo muy relacionado a los romanos. Porque nuestra mente, con la armadura, ¿cierto?, romana nos lleva al casco, nos lleva, ¿cierto?, al escudo, nos lleva a todo. Pero cuando vemos que Pablo, ¿cierto?, que es un conocedor y un hombre muy estudioso, fariseo, ¿cierto?, de fariseo, o sea, el maestro de la palabra. Él no podía hacer esa relación.
El gran problema es que la Con, traducción... o sea, la ¿cierto? relación que Todo. hacen es con el opresor. Correcto. Es como, es irónico, es poco lógico. Exactamente. Siendo ¿Ya? que la escritura en el Antiguo Testamento nos habla de la armadura de Dios. Exacto. Que al Y la final vamos a ver ahora. eran las vestiduras sacerdotales. Exactamente. ¿Ya? Y bueno, acá veíamos, ¿cierto?, que no debemos apartarnos de esta verdad que es Yeshua ni a derecha ni a izquierda. Y esto justamente fue una indicación que le dio Dios a Josué. ¿Puedes leerlo, por favor? Si dice solamente esfuérzate en Josué 1:7 y que lo sabemos de memoria, lo hemos recitado Pero toda nuestra vida. nos gusta más Josué 1:9 Claro. que esto está como olvidado. Sí, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh, tu Dios, estará contigo en donde quiera que tú vayas. Este versículo es muy fortalecedor, ¿verdad? Cuando uno va a emprender algún desafío, siempre te dicen, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Pero esto está condicionado a lo que está en los versículos anteriores, ¿verdad? Exactamente. Dice, no te apartes de ella, ¿de qué? De las palabras de la ley que Dios entregó por medio de Moisés. Claro. Ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos prosperados en todo. Claro, nosotros buscamos la prosperidad en la doctrina de la prosperidad, esta nueva, ¿cierto?, cultura que hay en el mundo, en la cual, ¿cierto?, pacta con el Eterno y Él te va a dar, qué sé yo. Pero acá está hablando que no debemos descuidarnos, ¿cierto?, de la Torá, de la palabra del Eterno. De los 5 primeros libros. De los 5 primeros libros, porque allí está la enseñanza. Si nosotros no nos apartamos, ¿cierto? Si no nos apartamos de esa palabra, hermano, la promesa del Eterno es fiel. Dice que vamos a ser prosperados en todo las cosas que emprendamos. ¿Ya? No debemos apartarnos de esta verdad porque Yeshua es la Torá viviente. Exactamente. ¿Verdad? Jesús también dijo, Moisés escribió de mí. Correcto. O sea, todo lo que nosotros debemos conocer de Yeshua está en los primeros 5 libros de la Escritura. Exactamente. En Efesios 6, del 10 al 17, esto es muy conocido, yo tomé algunas palabras, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto es lo que dice Efesios 6, ¿verdad? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pero ¿de dónde Pablo sacó esto? ¿Se le ocurrió a él en ese minuto? ¿O vio a un soldado romano y dijo, debemos ceñir nuestros lomos con la verdad? No. O sea, por eso le digo, Pablo, un conocedor de la Torá y del Tanaj, que en otras palabras, ¿cierto? Que es la Torá, más los profetas, más, ¿cierto?, todos los libros, ¿cierto?, que escribió David, Salomón y los libros históricos. Todo eso lo conocía Pablo y por eso él hace mención a esto. ¿De qué hizo mención? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hace mención a Isaías 11:5, que dice, la justicia será ceñida en sus lomos y la fidelidad ceñidor de su justicia. Ahí está, ¿verdad? De ahí lo sacó Pablo. La justicia es verdad. ¿Ya? La justicia es la verdad. Claro. ¿Y quién es la verdad? La Emet, Exacto. que es que es Yeshua mismo, ¿verdad? ¿Ya? Después dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿A qué se refería Pablo? Nos lleva a Isaías 52:7. Que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Que es las buenas nuevas que son el Evangelio, el Evangelión, ¿verdad? Exactamente. Después, Pablo dice, tomad el escudo de la fe. ¿Y qué dice en Salmo 28:7? Yahweh es mi escudo y mi fortaleza. Es el escudo que debemos tomar, ¿verdad? Es la no fe. El escudo romano. No, es la fe en Yahweh, porque Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Después dice, tomad el yelmo de la salvación.
En Isaías 59, 17. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Ahí está, ¿cierto?, el yelmo de nuestra salvación, que nos lleva también a las vestiduras sacerdotales. Dice, tomad el escudo de la fe, en Isaías 49, 2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Ahí está, ¿verdad? Pablo se conocía la palabra, bueno, hasta de memoria se dice, ¿cierto? Toda la armadura de Dios la encontramos a partir de las vestiduras sacerdotales, porque estas escrituras que vimos, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, no hablan sino también de las vestiduras sacerdotales. Exactamente. En las vestiduras sacerdotales estaba el casco de la salvación, ¿verdad? Estaba la mitra, esa como tipo cinta, sombrero que sí, tenía el sacerdote, pero tenía una cinta acá de oro. ¿Y qué decía la cinta? Santidad a Yahweh, ¿verdad? La coraza de la justicia es el cinturón de la verdad. El sumo sacerdote debía entrar descalzo al Mishkan, ¿verdad? O al tabernáculo. Ahora nosotros, cuando llevamos el mensaje de salvación, debemos calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio para salir al mundo a entregar estas buenas nuevas, ¿cierto? Esto lo leímos hace poquito en Isaías 52, 7. Antes pensaban que como decíamos, en una armadura romana, ¿ya? Pero realmente, a medida que hemos estudiado durante toda esta parachá y que estudiamos la Torá, nos damos cuenta, ¿cierto?, de que el Brit Harachá, ¿cierto?, que es el Nuevo Testamento, solamente habla de la Torá. Nada tiene que ver con los romanos o con los soldados romanos. ¿Por qué? Porque era imposible que un judío pudiera tener alguna semejanza o asemejar algo con un pueblo pagano, con un totalmente pueblo pagano y además opresor. Entonces Pablo, que era un hombre celoso de la Torá, cuando él habló, ¿cierto?, se refirió a esta, ¿cierto?, la armadura de Cristo, ¿cierto?, la armadura de Dios, pero relacionada, ¿cierto?, con las vestiduras sacerdotales. Porque ahí está todo, ¿cierto? Está el manto, están las sandalias, está, como dices tú, la mitra, está todo, ¿ya? La armadura de Dios es más parecida a las vestiduras sacerdotales, como dice allí en 1 de Pedro 2:9. ¿Qué dice en 1 de Pedro 2:9? Dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que menciona en 1 de Pedro 2:9. En general, todas las vestiduras sacerdotales se llaman armadura de Dios. O sea, cuando en la antigüedad, ¿cierto?, cuando estaba Moisés, Aarón y estaban todas las instrucciones de Dios, cuando iban a vestir al sacerdote hablaban de la armadura de Dios. Y esa armadura de Dios es la que se refiere Efesios 6. Correcto. En 1 de Pedro, que recién lo mencionábamos, ¿cierto? ¿A quién le hablaba Pedro? ¿Verdad? Pedro dice allí, en 1 Pedro, dice, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. En 1 de Pedro, versículo 1 y 2, entonces estamos viendo a quién era dirigida, ¿cierto?, esta carta de Pedro. Si bien la escritura es a nosotros hoy día, pero no es para nosotros, no fue escrita para nosotros. Claro, no fue para nosotros. Ahora, por misericordia, la escritura nosotros la tomamos, pero no hay que olvidar que esta carta iba dirigida a un público en especial. Exactamente. Que eran, como dice acá, ¿cierto?, los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. ¿Y quiénes eran estos si no eran las 12 tribus que estaban esparcidas? Que están dispersas. Por los alrededores de Israel, ¿verdad? Y las 12 tribus vienen juntas a la instrucción de la Torá, caminando en fe, en justicia, ¿verdad? Con Yeshua el Mesías.
la Torá viviente, la palabra hecho hombre, o sea, las 12 tribus hacia allá apuntan. Y eso es lo que está diciendo acá Pedro. Claro. Y en primera de Pedro 2:9, que recién lo mencionábamos, dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué linaje? Si no es el linaje de Abraham, ¿verdad? Exactamente. Real sacerdocio. Aquí ¿Cuál tenemos sacerdocio? el sacerdocio levítico, y aquí tenemos las vestiduras sacerdotales. Nación santa, porque Dios nos llamó a ser una nación santa. De todos los pueblos Dios escogió una nación. Exacto. Y esa nación es llamada a ser santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo fuimos nosotros adquiridos si no fue por el pago de un rescate? Como vimos, ¿cierto? También en parachas anteriores, que fue necesario pagar un rescate, primero por cada primogénito, después por cada varón mayor de 20 años, ¿cierto? Correcto. Con medio ciclo de plata, creo que era, si mal no recuerdo. Sí, así es. Había que pagar ese rescate. ¿Y quién pagó por nosotros un rescate en la cruz? Yeshua. Con su sangre. Él vino a hacer la otra mitad del ciclo. Sí, es lo completo, que hablamos completo. al comienzo de esta paracha, ¿cierto? Hace ya casi una semana. ¿Y para qué todo esto? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque nosotros, que éramos gentiles, estábamos en tinieblas. Pero ahora que pasamos a ser nación santa, que pasamos a tener este linaje, ¿cierto? Que proviene de Abraham, ahora somos nosotros pertenecientes al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. El Eterno escogió a Israel, escogió a las 12 tribus, ¿cierto? Y Yeshua pagó el rescate. En Éxodo 40, del 28 al 38, es lo que viene la parashá ya de hoy día. Esto fue como un resumen que a mí me pareció muy apasionante estudiarlo, y quise compartirlo, ¿cierto?, con todos nuestros amados hermanos. Bueno, y también, como siempre, le agradecemos a todos nuestros hermanos que han hecho, ¿cierto?, durante toda esta semana, que nos han enseñado. Así que muchas gracias por todo a ellos también, ¿ya? Pero ahí en Éxodo 40, del 28 al 38, dice: puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Yahweh había mandado a Moisés. Puso las fuentes entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar, y Moisés, Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Yahweh había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Y así con este versículo termina, ¿cierto?, el libro de Éxodo. Exacto. Y aquí vemos que la nube estaba siempre sobre el tabernáculo, ¿verdad? Claro. En el versículo 34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Exactamente, ¿ya? Aquí vemos, ¿cierto?, ya el culmine. Ya partió desde el Sinaí, ¿cierto?, en un proyecto. El pueblo trajo todos los utensilios para hacer este tabernáculo. Vemos, ¿cierto?, ya en esta parashá y en la anterior, ¿cierto?, cómo ya Dios, el pueblo de Israel hizo el tabernáculo, y hoy día, ¿cierto?, estamos terminando con que el Eterno, ya teniendo su casa, ¿ya?, Él vino a posar. Ahora, recordemos que el Eterno no es para vivir en una casa, ¿cierto?, o una iglesia. El Eterno es, imposible tenerlo en un lugar tan pequeño, humano. Nada puede contenerlo. Entonces, lo que sí refleja que el Eterno amaba tanto a su pueblo Israel, que Él, ¿cierto?, no escatimó ser Dios mismo para venir al hombre. ¿Ya? Y después, habitar entre medio de ellos. Y después, ¿cierto?, lo vemos en Yeshua, que más encima Él tomó la forma de hombre.
Acá estaba el Eterno, ¿cierto? Con todo su poder en forma de una nube, ¿cierto? De día y una columna de fuego en la noche. Su poder, su presencia, ¿ya? Y Yeshua, cuando Él vino, ¿cierto? Él no escatimó ser igual a Dios, como cosa de que aferrarse, dice, sino que se hizo hombre. Él vino más, Yeshua fue más allá, vino a estar con nosotros y hacer las cosas que nosotros hacemos, comer las cosas que nosotros comemos, hacer todo lo que nosotros comemos. Entonces, pero acá lo más interesante en esta cierto término de esto es como la presencia de Dios. A mí me llama mucho eso la atención, como Él, ¿cierto? Siendo Dios, sin tener límite, por amor a un pueblo llamado Israel, pues se vino a posar. Interesante. Interesante. Bueno, y llevándolo a nuestra vida, ¿cierto? Cuando obedecemos al Eterno, la gloria de Dios aparece también en nuestra vida. De la misma forma que estuvo en el tabernáculo, ahora que no hay templo, ¿verdad? Que no hay tabernáculo, nosotros cuando somos obedientes a Dios, la gloria de Él viene a nuestra vida. Es interesante también considerar que nosotros dice la palabra, y ya lo hemos leído muchas veces, que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cierto? Somos templo de Dios, del Espíritu de Dios. Y sabe que acá, al hacer la similitud, ¿cierto? Mire, el pueblo de Israel fue un pueblo igual como todos los pueblos, en el sentido, podemos decir, básico. No tenían nada especial. Nada especial. No tenían, irradiaban, ¿cierto? Algún tipo de luz, nada. Era muy solo. Pero ¿qué es lo que lo hacía diferente? Era la presencia del Eterno, que lo hacía poderoso, lo hacía un pueblo inteligente, un pueblo conquistador, un pueblo, ¿cierto? Vencedor, que todas las naciones lo reconocían, todos, y le temían. Por lo tanto, ¿cierto? Uno lo mira, ¿cierto? Cuando en las parashas anteriores, como, ¿cierto? Hombres que sabían del pueblo de Israel, al igual que nosotros, cuando el Eterno viene a morar en nuestro corazón, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, cuando nosotros buscamos su presencia, cuando nosotros estamos, ¿cierto?, acercándonos al Eterno, y la experiencia de cada uno de nosotros, vemos cómo dice, las cosas son fáciles, la vida me sonríe, todo es, ¿cierto?, dulce, ¿ya? Entonces, la presencia del Eterno, como tú decías, ¿cierto?, de verdad, cuando uno está en sus mandamientos, cuando uno está en su palabra, ¿cierto? Su gloria se ve manifestada en otras personas. Así es. ¿Ya? O sea, otras personas nos ven. Así como veían al pueblo de Israel, nos ven a nosotros igual. ¿Ya? Bueno, y volviendo al tema del tabernáculo, vemos que cuando la nube se movía, el pueblo tenía que empezar a desarmar el tabernáculo, preparar las cosas porque había que moverse del lugar. Así también ahora nosotros debemos seguir la nube del Eterno, ¿verdad? Para que Él nos guíe. Correcto. El día de la inauguración del templo del tabernáculo fue el primer día del primer mes del segundo año, después de haber salido de Egipto. Así nos enseñaban el pastor Raúl y Nati, ¿verdad? Bueno, y ellos ya explicaron la importancia del primer día y del primer mes, que es al final es el año nuevo, bíblico, ¿verdad? Y cuando ellos hacían escuchaba yo la parashá, pensaba que Dios no hace las cosas por azar. El templo entonces empezó a levantar el primer día del primer mes, sí, ¿verdad? Y me recordaba que la destrucción del templo fue un 9 de Aviv, que estamos viendo que se inauguró, o sea, se empezó a hacer el templo el 1 de Aviv, pero después de un tiempo, la primera destrucción del templo ocurrió un 9 de Aviv. Y la segunda destrucción del segundo templo también, coincidentemente, fue un 9 de Aviv. Vemos cómo las fechas están marcadas y el Señor algo nos quiere hablar, ¿verdad? Las cosas el Eterno las tiene claras. Sí. Él tiene un plan. Un plan. Y el plan, queramos o no, hermano, hay que tenerlo claro. Queramos o no. Usted, mucho a lo mejor no ¿cierto? Piensan que nosotros somos, a lo mejor estamos muy apasionados con todo el hebreo, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Queramos o no queramos saber, el Eterno va a cumplirlo en sus tiempos. ¿Y sus tiempos cuáles son? 1 de Aviv, el mes de Aviv, ¿cierto? Las fiestas, cada una marcada la fiesta, Shabbat, o sea, Él va a venir en Shabbat, o sea, Él no va a venir en tiempo
que no están definidos por Él. Por algo nos dejó su palabra, por algo nos dijo, oiga, estén atentos a las fiestas, estén atentos a los chabates, estén atentos a esto. No, y recordamos que hay una Entonces, palabra que dice que Dios no hace nada sin que lo haya anunciado antes a los profetas. Y está todo anunciado. está todo anunciado y por lo tanto no pensemos que Él va a venir como ladrón en la noche en cualquier día. No. Está anunciado en su palabra. Porque su palabra así lo dice. O sea, Él ha hecho como tú decías. O sea, él inauguró un 1 de abril. ¿Ya? La fiesta, ¿cierto?, de Pesach, un 15 de abril. ¿Cierto? Entonces, todas las cosas Tienen su orden. tienen su orden. ¿Ya? Bueno, y nuestra relación con el Eterno, así como vimos, ¿cierto?, que transcurrieron 2 años desde que salieron de Egipto hasta cuando estaban inaugurando el templo, así también nuestra relación con el Eterno es progresiva. No es que yo conozco al Eterno hoy día y ya mañana estoy ahí levitando, ¿cierto?, cercano a las nubes. No, todo tiene un proceso, ¿ya? Correcto. Nadie se hace santo de la noche a la mañana. Es un proceso que uno va atrayendo la presencia de Dios a nuestra vida, que me voy llenando de su presencia, ¿verdad? Adquiriendo conocimiento y lo más importante, adquiriendo obediencia. Porque la palabra dice que la única manera de amar a Dios, de decirle a Dios que yo te amo, es obedeciendo a sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos, ¿verdad? Exactamente. Entonces la obediencia es algo muy importante. ¿Iba a decir algo? Sí, solo después de un año, ¿cierto?, ellos pudieron disfrutar de la presencia de Dios. Sí, pues ¿Ya? después de un año. Todo esto fue dicho para que sepamos que la conducta que lleva a la santidad y que atrae la presencia del Eterno es una conducta desarrollada de acuerdo con los principios establecidos en la Torá. Correcto. Es por esto que nosotros debemos tomar tiempo para conocer a Dios, porque la única manera que lo podemos conocer es porque Él se reveló a través de su palabra, ¿cierto? Y en la intimidad, en buscarlo, en orar, en pasar tiempo con Él. Claro, podemos ser los mejores teólogos, podemos ir a las mejores Tener universidades todos los títulos de teología. podemos ir a las mejores universidades de teología, pero si si la Torá no es revelada, ¿cierto?, solamente vamos a ser religiosos, ¿no? Porque la teología nos lleva a la religiosidad. La Torá nos lleva a la verdad, ¿ya? Y la Torá es simple. El Eterno, ¿cierto? Nosotros somos los que nos complicamos, que no entendemos por qué los números, que no entendemos esto, que no entendemos los Pero hoy sacerdotes. en día tenemos la internet, tenemos un clic, podemos ver lo que significa en hebreo, podemos estudiar lo que son los hebraísmos, tantas cosas que son importantes para entender la palabra. Exactamente. Y lo más importante es que nosotros, el Eterno revela solo su palabra, sin ningún matiz adicional. ¿Ya? Alguna información indudablemente, pero no una teología que nos lleva, ¿cierto?, a ser más religiosos, a estar en un lugar, ¿cierto?, de 4 paredes, que tenemos que hacer esto, otro, y es pura religión. El Eterno quiere libertad, el Eterno quiere que nosotros seamos, ¿cierto?, que aprendamos y que vivamos, ¿cierto?, en santidad, de acuerdo a lo que dice el Levítico 19 y 20. Así Ahí es. está. Si usted lee Levítico 19 y 20, ¿cierto?, va a encontrar todo lo relacionado con la santidad, y esa es la forma como el Eterno quiere que vivamos, no con cosas adicionales. Así ¿Ya? es. Debemos ocupar más tiempo en estudiar los 5 primeros libros de la Biblia que estudiar libros adicionales, ¿verdad?, que son buenos, pero como los hermanos de Berea, hay que ir a la palabra y ver Exacto. que lo que uno está estudiando, que estudios que hizo otra persona, sea apegada a la palabra. Y porque la nube, ¿cierto?, de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Aquí se nos revela también Yeshua, ¿verdad? Porque ¿quién era la nube y quién era el fuego? Era la presencia de Yeshua que acompañaba al pueblo, dice que en todas sus jornadas. Y si acompañó al pueblo en todas sus jornadas, tengamos la certeza, ¿cierto?, de que también va a estar con nosotros en todas nuestras jornadas. Y si estamos pasando por tribulación, si estamos pasando por necesidad, volvamos al Eterno, volvamos a Yeshua, volvamos, ¿cierto?, a su calor, volvamos, ¿cierto?, a esa nube que nos da la tranquilidad, el shalom. Y lo único que Él quiere es que nosotros
velemos y guardemos la Torá y guardemos sus mandamientos. Ahí está todo, porque Ahí está así todo. a Josué así le dijo, y Josué lo dejó clarito, y Josué No te desvíes ni a izquierda ni a ni derecha. se desvió y fue prosperado. Y en el Fue un hombre- Deuteronomio fue un 4 hombre dice que no le potente. quitemos ni le agreguemos. Exactamente. Entonces, si decimos que la Torah está abolida, le estamos quitando. Exactamente. Y no estamos cumpliendo la orden del Eterno. Y eso no enreda. La teología nos lleva para allá, no que está abolida. No, no, hermano, no está abolida. Mientras exista, ¿cierto? El cielo y la tierra, ni una jota, ¿cierto? Ni una tilde, ¿cierto? De lo que está allí será modificado. será modificado. Y todo es válido. Todo es válido. Bueno, y así Terminamos. transcurrió el tiempo con este café con raíces que ha sido de mucha edificación. Estudiar este libro de Éxodo que hoy día lo dejamos. Exacto. Y bueno, mañana comenzamos con un nuevo estudio, un nuevo libro, unas nuevas enseñanzas con y acá se nos viene ya Levítico. y acá se nos vienen casi todos los mandamientos. ¿Ya? Va a ser Porque de mucha hoy, profundidad. como veíamos, ¿cierto? Al final de cada parachá, en esta parachá no hay mandamientos ya establecidos en estos capítulos. Pero ya de mañana hay todo. Bueno, acompáñenos el día de mañana y nos despedimos con un café con raíces, con aroma. A Torá.